Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de nutrición. El día de hoy continuaremos hablando sobre cuáles son los requerimientos nutricionales para las etapas específicas de la vida. Ya en clases anteriores hablamos de cuáles eran los requerimientos durante la lactancia, los requerimientos en la mujer embarazada. Hoy nos vamos a enfocar en la alimentación de adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. Comenzaremos a hablar sobre la alimentación en los adolescentes y adultos jóvenes. Comencemos diciendo de que se conoce como pubertad o adolescencia al periodo postnatal, o sea, después de haber nacido, de máxima diferenciación sexual. Esto es un hecho obligado para todo mamífero, en el que se producen cambios fisiológicos trascendentes. Esta etapa finaliza cuando el individuo deja de crecer y está apto para la reproducción. Hay varios cambios que nos hacen pensar o nos hacen ver de que una persona está entrando en la adolescencia. Muchos de esos cambios son cambios físicos. En el hombre, el cambio de la voz, la cual se vuelve más grave. Se nota un desarrollo de la musculatura y un desarrollo y maduración de los órganos sexuales. En las mujeres, desarrollo de las glándulas mamarias, desarrollo y maduración de los órganos sexuales y acumulación de grasa en algunas zonas como lo serían las caderas y los glúteos. También van a haber algunos cambios psicológicos. El hecho de que empiecen a tener más interés en su apariencia, que empiecen a tratar de emular a los perfiles de belleza que socialmente estén aceptados en un momento dado. Estas son situaciones que hacen pensar que una persona está entrando en la pubertad. Van a cambiar las necesidades nutricionales con respecto a las del periodo anterior, que fue la niñez. Y esas necesidades van a depender de los procesos de maduración sexual, ya que va a haber una mayor cantidad de estrógenos y progesterona en las mujeres y de testosterona y andrógenos en los hombres. Asimismo, va a haber un aumento de talla y un aumento de peso. Estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes debido al aumento de la masa muscular y la masa ósea. Los jóvenes ganan aproximadamente el 20% de la talla y el 50% del peso que van a tener cuando sean adultos. Se sugiere que las necesidades de energía y proteínas se expresen por unidad de estatura y no por peso o edad cronológica, como sucede en otros grupos de edad. O sea, en la adolescencia tenemos que tener más que todo un control sobre la estatura. Los requerimientos de energía van a ser distintos a los que se tenían en la infancia. Acá tenemos una tabla en la cual nos da algunas recomendaciones de más o menos cuánta energía debe consumirse durante la adolescencia. Un ejemplo, en una mujer de 14 años o de 11 a 14 años, con un peso aproximado de 46 kilos y una estatura aproximada de 1,57, vamos a requerir una dieta diaria de aproximadamente 2.200 kilocalorías, más o menos 47 kilocalorías por cada kilo de peso, o 14 kilocalorías por cada centímetro de estatura. ¿Cuánto vamos a necesitar de proteínas? Más o menos 46 gramos por día o 0,29 gramos por cada centímetro de estatura. Y así sucesivamente en cada grupo etario, viendo de que en los varones sí hay cambios en cuanto a los requerimientos por edad.
En las mujeres, si se dan cuenta, de los 11 a los 24 años, siempre vamos a tener un requerimiento de kilocalorías día de 2200. Mientras que en los hombres vamos a tener cambios. De 11 a 14 años, 2500 kilocalorías. De 15 a 18 años, 3000 kilocalorías. Y vamos a bajar un poco de 19 a 24 años con 2900 kilocalorías. ¿Por qué ese aumento de 15 a 18 años? Porque es el tiempo en el cual se va a crear más masa muscular y más masa ósea, por lo cual se necesita más energía. Las recomendaciones en cantidad y calidad son las mismas que para un adulto sano, siguiendo las características de una dieta recomendable. Eso quiere decir que para un adulto sano y para un adolescente se recomienda que del 50 al 70% de la energía total de la dieta proceda de carbohidratos y un 10% a 15% de proteínas, asegurando un consumo de una buena parte de origen vegetal. Si hablamos de grasas, estas deben representar el 20 al 25% del total de las calorías de la dieta, con una relación de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados adecuada. No hay que olvidar que el aporte correcto de grasas cubre las necesidades de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles. En esta etapa se van a recomendar las vitaminas de una u otra forma que intervienen en la síntesis de proteínas, el crecimiento y el desarrollo. Estas van a ser las vitaminas A, D, la tiamina, la riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico y cobalamina, sin que exista una cantidad mínima o específica de ninguna de ellas. Por lo general no vamos a necesitar un aporte extra de vitaminas, sino que con una dieta balanceada, las que nos brinde nuestra dieta. Eso sí, vamos a necesitar ciertos aportes de algunos minerales, como es el calcio, que es sumamente importante para el crecimiento de la masa ósea. La mujer va a adquirir el 50% de la masa mineral ósea aproximadamente 4 años después de la aparición de los primeros signos de crecimiento puberal, o sea, después de las primeras señales de pubertad, crecimiento de senos, aparición de vello púbico, ese tipo de cambios, más o menos 4 años después, vamos a tener ese requerimiento de, de calcio por este aumento en la masa de mineral ósea. 2 años después de la menarquia, o sea, de la primera menstruación, se logra el 85% de la densidad ósea, por lo cual se recomienda un consumo diario de por lo menos 1200 miligramos de calcio. Dependiendo del alimento, la disponibilidad va a ser diferente. La mejor fuente de calcio va a ser la que provenga de la leche y sus derivados, y particularmente en nuestro país de las tortillas. La vitamina D va a facilitar su absorción, mientras que el exceso de fibra dietética y cafeína la dificulta. Por lo tanto, estos últimos dos componentes se deben consumir con moderación. El hierro. El riesgo de anemia por deficiencia de hierro en esta etapa va a ser mucho mayor que en la etapa escolar. En este periodo se requiere para el crecimiento de los tejidos corporales, en los varones para poder ayudar a la creación de la masa muscular y el aumento del volumen sanguíneo, y en las mujeres para reponer las pérdidas por menstruación. La necesidad de hierro va a estar asociada con el crecimiento, y esto va a estar asociado a la cantidad de masa magra. Se recomienda para los varones un suplemento de 2 miligramos día durante el periodo de máximo crecimiento. Eso quiere decir entre los 10 y 17 años.
Para las mujeres, un suplemento de 5 miligramos día a partir de la menarquia. El hierro de mejor absorción va a ser el hierro hémico o hierro Hem, que este va a proceder de las carnes rojas, mientras que el hierro que podemos nosotros obtener de las leguminosas, verduras y otros alimentos de origen vegetal va a ser de más difícil absorción, por lo cual en esta etapa se hace hincapié en la necesidad de un consumo adecuado de carne. El zinc, otro mineral importante, este está bastante relacionado con la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, y por lo tanto con la formación de tejidos, por lo que es especialmente importante en la adolescencia. La carencia de zinc puede manifestarse por la pérdida de peso, infecciones frecuentes, lesiones de la piel, retraso en la cicatrización de heridas y la caída de cabello y fragilidad de las uñas. El déficit crónico puede causar hipogonadismo. ¿Qué significa eso? Un tamaño reducido o inferior a lo normal de los genitales. Se recomienda una ingesta diaria de 12 miligramos de zinc al día para las mujeres y de 15 miligramos al día para varones. Las principales fuentes en los alimentos son las carnes, el pescado y los huevos. También los cereales complejos y las leguminosas van a ser un aporte importante de zinc. El exceso de fibra, al igual que con el hierro, puede dificultar la absorción del zinc a nivel intestinal. La siguiente tabla nos indica cuántas porciones de qué grupo de alimentos se debe consumir al día. De frutas, de 8 a 12 porciones durante la adolescencia, de verduras de 2 a 4, leguminosas de 1 a 4 porciones, de leche de 2 a 3, alimentos de origen animal de 4 a 8, cereales y tubérculos de 12 a 16, aceites y grasas de 8 a 10 y azúcares de 4 a 8. Varía un poco la nutrición ya en el adulto maduro, ya cuando no es adulto joven ni es adolescente. La etapa adulta es el periodo más largo de la vida del ser humano, que va a abarcar desde el final de la pubertad hasta el inicio de la senectud. La etapa adulta es un periodo estable que inicia cuando ha terminado el segundo brote de crecimiento. Por eso, el principal objetivo de esta etapa va a ser mantener un balance cero de energía. Esto se logra mediante un mecanismo de ajuste relacionado con la ingestión y el gasto de energía. Es decir, cuando aumenta el consumo de alimentos se debe incrementar el gasto de energía y cuando disminuya el gasto de energía se debe reducir la ingestión de alimentos. A partir de los 30 años, el metabolismo basal, o sea, la cantidad mínima de energía para mantener la vida, va a disminuir a un ritmo de 0.4% por cada año de edad. Por lo tanto, si no se incrementa la actividad física, se debe disminuir el consumo de alimentos para mantener el balance energético. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, a medida que aumenta la edad, disminuye la actividad física y se continúa consumiendo la misma cantidad de alimentos, lo que lleva a un balance positivo de energía y en consecuencia a la obesidad. Otro factor importante en este grupo etario va a ser la aparición de la intolerancia a la glucosa, que se va a definir como la elevación de los niveles de glucosa en sangre por arriba de lo normal después de la ingestión de alimentos. Suele presentarse después de los 40 años y con frecuencia coexiste con hiperinsulinemia. El aumento en los niveles de insulina se debe al esfuerzo exagerado del páncreas con el fin de controlar los niveles de glucosa en sangre. También van a cambiar
los requerimientos energéticos con respecto a los periodos anteriores, debido a que las mujeres tienen un mayor depósito de grasa corporal y menor masa magra con relación a los varones, sus requerimientos son menores. Por otro lado, las recomendaciones de energía disminuyen con la edad, debido a la reducción de la masa magra y a la disminución de la actividad física que suele ser común conforme avanzan los años. Hablando de carbohidratos, se recomienda que del 50 al 70% del total de la energía provenga de carbohidratos. De ellos, tres cuartas partes deben ser complejos y solo un tercio de los carbohidratos deben ser simples. Se debe preferir los cereales integrales, las leguminosas, las frutas y los vegetales con cáscara. En cuanto a proteínas, en la etapa adulta, el requerimiento de proteínas desciende debido al equilibrio que existe entre la síntesis de proteínas y su degradación, manteniéndose alrededor de 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso al día. Se recomienda que del 10 al 15% del total de la energía provenga de las proteínas, de ello tres cuartas partes sean de origen vegetal, como leguminosas y sus combinaciones, y solo un tercio que sea de origen animal. De los lípidos podemos decir que deben aportar del 25 a 30% del total de energía diaria. Se debe dar preferencia a los de origen vegetal y disminuir el consumo de los de origen animal por su alto contenido de colesterol. Con respecto a las vitaminas y nutrientes inorgánicos, con excepción de las mujeres en edad fértil y adultos que realicen una actividad física extrema, cuando se consume una dieta recomendable, se cubren los requerimientos de vitaminas y nutrientes inorgánicos. Por lo tanto, en esta etapa no es recomendable eh, o es por demás el uso de suplementos nutricionales. Y por último, vamos a hablar de la última etapa de la vida, cuando la persona se vuelve adulta mayor. En general, se va a considerar que una persona es un adulto mayor a partir de los 65 años de edad. Si hablamos de energía, el metabolismo basal de la persona va a disminuir como consecuencia de la menor masa muscular y la reducción de la actividad física, por lo que el adulto de edad avanzada necesita menos calorías para mantener el funcionamiento adecuado de su cuerpo. Como vía general, los requerimientos calóricos van a disminuir eh, hasta una media entre 1600 a 1800 kilocalorías día en las mujeres y de 2000 a 4000 kilocalorías día en los hombres. Hablando del consumo de proteínas, mientras que los niños y adolescentes, la función primordial es favorecer el crecimiento en los adultos mayores, las proteínas son importantes para reponer tejidos. Por ello, el requerimiento de proteínas en esta etapa es casi igual a la de los adultos jóvenes, que va de los 0,9 a 1 gramo por cada kilo de peso al día, debiendo incluir alimentos con proteínas de alto valor biológico. Con respecto al consumo de carbohidratos, estos son la fuente más abundante y económica de energía. La glucosa es la fuente de energía que se utiliza con mayor rapidez, indispensable para el funcionamiento de los músculos, eritrocitos y del cerebro. Los adultos mayores conservan su gusto por los alimentos dulces, ricos en carbohidratos de cadena simple y que tienden a disminuir el consumo de carbohidratos complejos. Este exceso eleva el riesgo de una pronta saciedad.
Es importante insistir en el consumo de cereales integrales, ya que además de polisacáridos aportan fibra dietética, vitaminas y nutrientes inorgánicos. Un hecho importante es el consumo de lactosa. La disminución de la producción de la lactasa, que es una enzima que ayuda a la degradación de la lactosa, al disminuirse, esto producirá en el adulto mayor que ingiere leche entera que sufra de diarrea, cólicos y flatulencia. La utilización de leches deslactosadas y productos lácteos fermentados alivia los síntomas descritos y mejora la ingesta de calcio y de proteínas. Está comprobada la importancia de la fibra en la dieta, en el tratamiento del estreñimiento y en el control de la glicemia, así como reducir los niveles de colesterol. Se recomienda un consumo de 20 a 25 gramos diarios, recordando que la introducción o reintroducción de esta en la dieta debe ser lentamente para evitar flatulencia y dolor abdominal, e ir siempre acompañada de consumo de líquidos. Si hablamos de los lípidos, además de dar sabor a la dieta, los lípidos tienen la capacidad de dar textura y consistencia a los alimentos. Por ello se recomienda que en la dieta de los adultos mayores no se aporte más del 25% del total de kilocalorías día, cuidando de incluir alimentos que aporten ácidos grasos indispensables, como el ácido linoleico y el ácido linolénico, los cuales van a intervenir en el mecanismo de triglicéridos y el colesterol, además de regular otras funciones fisiológicas. Con respecto a las vitaminas y nutrientes inorgánicos, los adultos mayores son un grupo de riesgo que está expuesto a la deficiencia de estos nutrientes. Las que con mayor frecuencia se van a presentar van a ser las deficiencias por vitamina B1, B12, B6, ácido fólico, D, E y C, y nutrientes inorgánicos como el hierro y el zinc. Esta situación puede presentarse en personas que viven en alguna institución, sufren de deterioro funcional, utilizan muchos medicamentos, además tienen polifarmacia y consumen alcohol o padecen de síndrome de mala absorción. Hasta aquí la clase del día de hoy. Cualquier duda o comentario que tengan, con todo gusto se los resolveré por vía WhatsApp o correo electrónico. Quedo a sus órdenes. Que tengan feliz fin de semana.